Buenas tardes, compañero doctor. Eh, Esta es nuestra tercera tarea a distancia. ¿Por qué Latinoamérica es pobre? 10 razones principales por las que Latinoamérica es pobre. Para mí, una de ellas, y según las estadísticas, pues es la panorámica de la desigualdad del ingreso. La 2 es la desigualdad en tiempos de crisis. La 3 son las disparidades regionales y segregación urbana. La 4, más que dinero, brechas de género, raza y etnicidad. La 5, desigualdad en salud. La 6, la educación en América Latina y el Caribe segregada y desigual. La 7, el papel transformador de los mercados laborales. 8, la delincuencia y la injusticia en una sociedad desigual. La 9, el cambio climático y desastres naturales. La 10, la inclusión financiera resulta no ser inclusiva. Para hablarles el número 1 de lo que es la panorámica de la desigualdad del ingreso, pues aunque una región no ha logrado grandes avances en diversas fuentes sociales, y económicas, el objetivo de reducir la desigualdad del ingreso ha resultado que los indicadores de desigualdad cayeran en picada, su reducción de desaceleración en los últimos años. La desigualdad sigue siendo sumamente alta al día de hoy. Las tendencias recientes exageradas por la propagación de la pandemia COVID-19 probablemente empeoraron un problema estructural persistente. En este contexto de la pandemia de la COVID-19, esta golpeó en toda la región y también en la economía global. La pandemia de dimensiones históricas se ha desencadenado una crisis de salud pública y crisis económica que ponen en relieve la interdependencia de las personas que no alcanzan a tener un nivel de vida mínimo. La crisis económica activada por la pandemia probablemente empeorará la distribución del ingreso en América Latina y el Caribe. Abordar los factores estructurales que están detrás de las persistencias de desigualdades del ingreso es importante ahora que nunca. La desigualdad del ingreso en la región es más severa en comparación no solo con los países desarrollados, sino también en comparación con países con niveles de desarrollo similares a los de América Latina y el Caribe. Dos conjuntos de indicadores representan e indican las principales características de la distribución del ingreso, después de impuestos y de transferencias. 1. El llamado ratio de Kuznets, definido en este caso como el ratio entre el ingreso del 10% de la población que más gana y el 10% que menos gana. Esta medida es intuitiva. Cuanto mayor sea la proporción de ingreso total ganado por el déficit, más rico con respecto al déficit inferior más pobre. De la distribución mayor será la desigualdad. En el país promedio de América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre, mientras que el coeficiente de Gini promedio es de 0,46. Hay cierta heterogeneidad en la región. Brasil, Honduras y Panamá se encuentran entre los más desiguales, mientras que El Salvador, Uruguay y Argentina están entre los más igualitarios. Nicaragua y República Dominicana se encuentran cerca del medio de la distribución regional de la desigualdad. Cabe destacar que los países en la región con la menor desigualdad del ingreso muestran más desigualdad que los países en las economías desarrolladas es aún más llamativo de esos niveles también sean mayores que los del país más desigual.
en regiones similares de desarrollo económico medido por el PIB per cápita. Las reducciones de la desigualdad del ingreso proporcionadas por la disminución de la pobreza son algo frágiles. Un alto porcentaje de la población no estrictamente pobre en el 2018 podría fácilmente volverse pobre y se produce un shock económico negativo como el desencadenado por la pandemia COVID-19. Si la historia sirve de indicador, cabe esperar que cualquier crisis económica estándar en la región actúe el regreso de la pobreza extrema. El desempleo en el trabajo informal. Cuanto más severa y dura sea la crisis, mayor será el aumento de la pobreza. La desigualdad en tiempos de crisis. Aunque la pandemia COVID-19 no tiene precedentes, comparte características con otras crisis anteriores. En primer lugar, todas las turbulencias tienen un componente sectorial, cuyo epicentro varía. Por ejemplo, la crisis monetaria afecta más directamente a los sectores transables que a los no transables, mientras que la pandemia de la COVID-19 afecta más a aquellos que dependen de la proximidad humana. Aunque asistir en última instancia todos los shocks sectoriales negativos se propagan al resto de la economía y contraen la demanda agregada. En segundo lugar, la mayoría de las crisis traen consigo una dosis de incertidumbre en lo que concierne a la resolución. En algunas crisis precedentes, la incertidumbre estuvo relacionada con la capacidad del Banco Central para sostener el tiempo de cambio o para actuar como prestamista de última instancia. En la crisis actual, la incertidumbre proviene de la propia epidemia, de su dinámica futura. Por lo tanto, la solución a la crisis depende de avances epidemiológicos y médicos que produzcan terapias variables o vacunas y las medidas de salud pública, es decir, que la sostenibilidad y efectividad de las cuarentenas y de las medidas de distanciamiento social, dado que el bienestar de las familias en América Latina, especialmente de las que se encuentran en el 90% inferior de la distribución del ingreso, fluctúa con los vaivienes del mercado laboral. Ahorita pues analizando las crisis anteriores y la pandemia de la COVID desde la perspectiva laboral, esto implica que otros mecanismos importantes para superar la crisis, como el rol de las remesas y otras formas de ayuda financiera informal, quedarán fuera del análisis. En general, la crisis del pasado han aumentado el desempleo y reducido los salarios reales. Los trabajadores se desplazan hacia la informalidad de las mujeres que no habían estado trabajando, buscaban empleos para compensar las pérdidas del ingreso del hogar. Estos ajustes del mercado laboral agravaron la pobreza, pero su impacto en la desigualdad es ambiguo. Todas las crisis económicas han afectado a los más vulnerables y ningún grupo ha sido del todo capaz de esquivar el golpe por completo. Pero aquellos situados en medio de la distribución de habilidades han sido más afectados e incluso aquellos con altos niveles de educación han sufrido las consecuencias negativas. La pandemia COVID ha afectado a los más vulnerables de manera despersuadida. Esto se debe en parte a que las medidas de confinamiento han impedido físicamente que las personas trabajen fuera de sus hogares y a que los hogares de ingresos bajos estén menos adaptados al teletrabajo. Las medidas de emergencia han compensado solo parcialmente la pérdida de ingresos y a medida que la crisis evoluciona, el shock de la oferta negativa. Sin embargo, la desigualdad responde erráticamente durante la crisis, dependiendo del carácter y la duración de esta. El ingreso fluctúa en diferentes direcciones y proporciones en distintas partes de sus distribuciones. La crisis también tiene un impacto
equívoco en la desigualdad, porque suelen golpear a algunas personas con más fuerza que otras. Merece por pena destacar 4 resultados. En primer lugar, ningún grupo es inmune a la crisis económica, puesto aumentos de la pobreza y el deterioro de los resultados del mercado laboral. En segundo lugar, los individuos con educación secundaria sufren más desempleo y tienen una posibilidad mayor de caer en informalidad. 3. En tercer lugar, un grupo con más nivel educativo sufre el mayor deterioro relativo de los resultados del mercado laboral, tal como lo indican los cambios conceptuales. Y en cuarto lugar, como resultado de la crisis económica, entran más mujeres que hombres en la fuerza laboral. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.